Hace 1000 años, el príncipe Marcos de la dinastía Sur, en medio de una noche de bebidas con su hermano, terminó cayendo en la embriaguez. Fue en ese instante, mientras dormía profundamente, cuando su destino cambió. Al despertar descubrió que había viajado accidentalmente a otra época, ahora atrapado en el cuerpo de un niño de apenas 10 años. Ese niño era el hijo perdido de la familia Paredes. Sin embargo, lejos de recibirlo con afecto, lo miraban con desprecio. Sus padres lo trataban como un campesino sin modales. Sus 2 hermanas mayores lo humillaban y su hermano adoptivo Tomás era considerado superior a él. La única que lo respetaba era su abuela, y Marcos comprendió que para sobrevivir y recuperar la dignidad de su linaje, debía ganarse primero su confianza. El día en que saludó con respeto a su abuela, su padre se enfureció. Acusándolo de no tener modales, intentó golpearlo, pero Marcos detuvo su mano con una fuerza imposible para un niño. El brazo de su padre quedó lastimado, y todos quedaron aterrados. A partir de ese momento, el temor hacia él comenzó a crecer. Esa noche en soledad Marcos meditó y ejecutó una de las técnicas más antiguas de su dinastía, el secreto del dragón. Necesitaba respuestas, debía descubrir qué había pasado con su pasado y qué conexión existía entre los Paredes y su linaje ancestral. Al amanecer se presentó en el desayuno familiar. Sus hermanas se negaban a compartir la mesa con él, pero Marcos, con voz firme, las obligó a quedarse, reclamando el respeto que le correspondía. Aunque todos se indignaron porque era el menor, su abuela lo defendió. Ese gesto fue el inicio de un cambio silencioso. Esa misma mañana, la empleada le entregó unos papiros con los escritos que Marcos había hecho durante la noche. La abuela, emocionada, quiso leerlos, pero su madre se los arrebató y los rompió en pedazos, diciendo que un niño solo podía escribir tonterías. Sin embargo, la abuela alcanzó a ver la caligrafía idéntica a la del príncipe de la dinastía Sur. Decidió entonces comparar con un manuscrito familiar y descubrió que era cierto. Esa escritura era la prueba de que la sangre de Marcos estaba unida a ellos. Aún así, la familia lo negó y atribuyó el talento a Tomás. Para desmentirlos, Marcos propuso competir, pidió papel y tinta sobre la mesa. Cuando la abuela vio ambos trabajos, no tuvo dudas: Marcos era superior. Feliz lo declaró como la esperanza de la familia, aunque el resto, cegado por la envidia, no lo aceptaba. Tiempo después, la abuela organizó un banquete con la familia Ortega, especialistas en antigüedades. Quería mostrarles la caligrafía de Marcos y presentarlo como heredero en la fiesta. Las murmuraciones comenzaron: lo llamaban campesino, pobre. Su padre aprovechó para desacreditarlo, pero Marcos respondió con firmeza: si alguien se burla de tu hijo, es porque no te respetan a ti. El verdadero deshonor no está en mí, sino en tu falta de autoridad. Las palabras encendieron la ira de su padre. Pero la abuela intervino, advirtió que quien hablara mal de Marcos perdería los beneficios de la familia de inmediato. Todos pidieron perdón. Ese mismo día Tomás intentó culpar a Marcos de un incidente en la mesa. Fingió que había tirado comida en la ropa, pero Marcos, sin titubeos, lo abofeteó. Sus hermanas corrieron a defenderlo, y él también las cayó con fuerza. Nadie podía creer que un niño de 10 años impusiera respeto frente a los mayores, pero la abuela, orgullosa, veía en él la misma determinación de sus antepasados. El momento decisivo llegó cuando Natividad, hija de los Ortega, presentó una joya, el anillo de jade. Marcos lo reconoció al instante. Era el mismo que el príncipe de la dinastía Sur había entregado a su princesa. Todos pensaron que solo hablaba tonterías, hasta que señaló los detalles que probaban que aquel anillo era falso. El abuelo de Natividad, sorprendido, comprobó que tenía razón. Desde entonces, empezó a mirarlo con admiración y respeto. Tras la fiesta, la abuela tomó una decisión: protegería a Marcos a toda costa. Le asignó un asistente personal y redistribuyó la herencia. Desde ese día, Marcos se convirtió en el verdadero heredero, y sus padres, celosos, no pudieron impedirlo. Los conflictos familiares no cesaron. Lo acusaron de robos y trampas, pero Marcos siempre respondía con astucia y poder. En una ocasión, reveló que poseía la receta perdida del labial tradicional de la familia, un cosmético de 3 colores que había desaparecido con el tiempo. Lo preparó frente a todos y la abuela lo confirmó: era el auténtico. Ese triunfo lo convirtió en gerente de la empresa familiar de cosméticos. Cuando se presentó en la empresa, los empleados lo trataron con desprecio. Creyendo que solo era un niño, Marcos impuso disciplina desde el primer día, despidiendo a quienes le faltaron el respeto y demostrando su autoridad. Incluso el subdirector, que lo había subestimado, cayó humillado tras enfrentarse a él. Ni siquiera su padre pudo contra Marcos. Intentó golpearlo, como en el pasado, pero esta vez el joven heredero lo detuvo con mayor fuerza y lo desarmó por completo.
El temor se apoderó de todos, mientras los empleados celebraban el ascenso del niño que había llegado para cambiarlo todo. Humillados y derrotados, los padres de Marcos urdieron un plan desesperado. Querían arrebatarle la empresa, compitiendo con su creación más valiosa, el labial ancestral. Mientras tanto, en la junta directiva Marcos anunciaba que la receta ya estaba en producción. Con voz firme, prometió duplicar el salario de los empleados si lograban posicionar el producto en el mercado. Su seguridad encendió la esperanza de todos. Días después, los primeros labiales estuvieron listos. El primero en recibirlo fue Natividad. Marcos se presentó en su casa con un obsequio único, un labial de lujo, con un estuche adornado de jade y oro. Ella lo probó y quedó maravillada al ver cómo el color cambiaba con el paso de las horas. El legendario labial de 3 colores había renacido. Luego Marcos llevó el mismo presente a su abuela, pero antes de que pudiera entregárselo, recibió una noticia inquietante. Su padre estaba planeando una presentación paralela, con los mismos precios. La tensión creció. Rumores en la empresa confirmaban que el señor Paredes ya estaba captando antiguos clientes, debilitando a Marcos. Sin embargo, él no se dejó intimidar. Convenció a una amiga de Natividad de apoyar su marca, y poco a poco comenzó a imponerse. Llegó el día de la gran presentación. Padre e hijo se enfrentaron públicamente una vez más. El señor Paredes intentó humillar a Marcos, pero el joven respondió con firmeza. En medio del evento, más mujeres influyentes de la ciudad llegaron atraídas por el nuevo labial, aumentando el prestigio de Marcos. Mientras tanto, los insultos y la envidia del padre y de las hermanas solo lograban apartar a los clientes de ellos y acercarlos a Marcos. La derrota era inminente. El señor Paredes, incapaz de aceptar el fracaso, terminó desplomándose, vencido no solo por el mercado, sino por la vergüenza. Marcos, en cambio, con una sonrisa tranquila, informó a la abuela lo sucedido. Su padre apenas había vendido 5 labiales y todos habían sido comprados por empleados, gastando fortunas en publicidad inútil. Fue entonces cuando la abuela tomó la decisión más dura: destituir a su propio hijo como director y relegarlo a un puesto sin importancia. La furia del padre no se calmó. Juró que algún día su otro hijo, Tomás, sería el verdadero jefe de la familia, pero el destino lo tenía todo planeado. De camino a una reunión importante, Marcos viajaba junto a su abuela cuando fueron emboscados por matones. El chofer fue derribado y la abuela, descompensada por el susto, estuvo a punto de perder la vida. Marcos, sin miedo, se enfrentó a los agresores. Ellos se burlaron, pero en segundos fueron derrotados por el joven príncipe reencarnado. El peligro no terminó ahí. Un supuesto médico, contratado por su padre, intentó convencerlos de llevar a la abuela al extranjero. Marcos, desconfiando, lo desenmascaró frente a todos. No era un doctor, era un farsante. El enojo de la familia creció, pero Marcos se hizo cargo personalmente de la salud de su abuela, logrando que se recuperara. Ella, conmovida por su fuerza y su lealtad, decidió confiarle lo más sagrado, el sello imperial, símbolo de liderazgo y de la herencia ancestral. En cuanto Marcos lo sostuvo, el cielo se iluminó con rayos y truenos. El destino se manifestaba en ese momento. Su asistente y la empleada de la familia revelaron su verdadera identidad. Eran descendientes de los antiguos guardianes de la dinastía del sur, y habían jurado protegerlo. El padre, al enterarse de que el sello estaba en manos de Marcos, se llenó de rabia. Decidió secuestrarlo para obligar a la abuela a transferir las acciones de la empresa a Tomás. Durante la reunión familiar, con violencia y amenazas, logró que todos cedieran. Incluso Tomás mostró el sello, reclamando el poder, pero el secreto más oscuro salió a la luz. Tomás no era adoptado. Era hijo ilegítimo del señor Paredes con una amante. La verdad estremeció a todos. La madre de Tomás apareció entonces, revelando que ella también había esperado este momento para ejecutar su venganza. El padre, traicionado, quedó sin herencia ni autoridad. Fue entonces cuando Marcos reveló su verdadera intención. No salvaría a la familia Paredes, sino que la destruiría para construir algo nuevo. En ese instante, aparecieron los descendientes de los 12 guardianes de la dinastía del sur, herederos de familias poderosas de la región. Unidos hundieron las finanzas de Tomás y su padre, llevando a la quiebra todo lo que quedaba de la empresa. El triunfo de Marcos fue total. Su abuela, agradecida, lo bendijo. Sus hermanas, vencidas y arrepentidas, buscaron un lugar a su lado, pero él fue claro: quieren ser parte de esta nueva familia, entonces empiecen desde abajo, como yo. Vayan al campo, cuiden animales, y con el tiempo,
Tal vez sean dignas de regresar, ellas aceptaron con humildad y en aquel momento, mientras los rayos del sol iluminaban el nuevo comienzo, Marcos fue reconocido como líder. Así termina esta historia, la del príncipe reencarnado que, pese a la traición, la envidia y el dolor, eligió construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo, porque la verdadera grandeza no está en destruir, sino en levantarse y crear. Si esta historia te conmovió, no olvides que en Cinema Reels Latino encontrarás muchas más novelas llenas de drama y emoción. Te invito a ver los otros videos de mi canal y seguir disfrutando de más historias que tocan el corazón.